No, no puedo. A ver, Mira. tú sobre. No, no puedo hacerlo. Pues, He decidido que no voy a continuar con este programa si no puedo hacer... pero mira, la ventaja es nunca serás recipiente Ajá. de una entidad De una entidad demoníaca. Ujú. Y eso debe tener ventajas. No sé. A cambio de no poder hacer... No sé. Cambiaría mi posibilidad de... mi exclusión de ser un recipiente a cambio de poder hacer... Es que no es. No, es que no, te digo, o sea, no puedo. No puedo hacerlo. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Toot toot tootsie, goodbye. Esto es Toma 3, Toot toot tootsie, don't cry. un podcast de cine. The little choo choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En esta ocasión estamos con ustedes José Ramón Sánchez. Marco Antonio Santiago. y Víctor Hernández, grabando desde esta locación secreta, desde los suburbios de una ciudad donde prácticamente no hay mucho, excepto algunos postes en el camino. Pero vamos a hablar... ¿Por qué tenemos que hablar de postes? Solo quiero poner el contexto de Ya, lo que ya. estamos Pues hablando. eso no. Porque Ok. vamos a hablar de una película que se llama Hereditary, o en español le pusieron El legado del diablo. Vamos, como haciendo gala de la enorme creatividad que nuestros tituladores de películas hacen. Así, Sí. agradezcamos que no le pusieron... A todo gas. Ajá, Obsesión Infernal. Obsesión Infernal. Ajá, sí. O Sí, El claramente. Poste del Mal, alguna cosa por el estilo. Pudieron haberle El puesto... poste del diablo. Ajá. Sí, claro. Le pudieron haber puesto un nombre así, caray. O sea, te recuerdo que hay un título para una película de Peter Jackson que es Tu mamá se comió a mi perro. Entonces, Pero no es el original. ¿Cómo es el original? no, el original es Braindead. Ah, El no. original es Braindead. O sea, está lejos. Sí, En sí. serio, ¿no? Ajá. Bueno, entonces vamos a hablar de Hereditary, una película de terror que tal vez haya pasado por debajo de sus radares o quizá, como fue mi caso, recibieron recomendación de alguna persona de boca en boca porque resultó ser una de esas películas de terror que, pues, sin demasiadas ambiciones en su estreno, llegó a ser muy bien criticada y ahora está comentándose mucho, ¿no? Al menos aquí. Se mete en el Olimpo de películas como Don't Breathe, como La Bruja, como The Witch. Ujú. Se mete en el Olimpo de películas como A Quiet Place, Ujú. como It Follows, como Get Out. Sí. Algunas de esas películas, para beneficio de los que nos escuchan, son películas que a mí no me gustan. Nah. ¿No? Particularmente Get Out de It Estoy viendo Follows. a ti, Graf. Ajá, sí. Pero reconozco, y digo, aquí mis compañeros no me dejarán mentir, reconozco que son películas muy interesantes, o sea, Sí. vienen como elementos de renovación de un cine de terror norteamericano que de repente tiende a estancarse en las fórmulas, ¿no? De repente sale una buena película de exorcismo y de repente todo el mundo quiere hacer películas de posesiones demoníacas. Sale una buena película... un found footage ahí de fantasmas y todo el mundo quiere hacer películas de found footage de fantasmas y se mueve la industria un poquito como a remolque de esas modas. Sí. Y es interesante ver cuando de repente alguien se sale del cauce común y crea su propia película. Claro. O sea, es como si los estudios no entendieran que, o sea, uno sí se puede espantar de los fantasmas o de los demonios, pero hay un límite para lo que pueden espantarte el mismo tipo de sustos, ¿no? Entonces, así como funciona muy bien una fórmula de pelis de aventuras, como que una fórmula para pelis de terror Cansa. es mucho más difícil, cansa, ¿no? Y además Sí. ya estás preparado para lo que viene. En cambio, una peli tan, digamos, original para sus tiempos, ¿no? Porque claramente abreva de muchas otras fuentes, como lo es Hereditary, se recibe muy bien, es inesperada y esa sorpresa pues contribuye mucho a su efecto de terror que tiene en ti. Pues mira, fíjate, más que cualquier otra cosa yo me atrevería ahí a considerar el hecho de que es una película hecha con un gran cariño y que es una película hecha con ingenio. Es decir, nosotros vemos al año, bueno, confesaré como en título personal,
ves a lo largo del año 40, 50, 60 películas de zombies, ¿no? Sí. Desde las que son criminalmente malas hasta películas que son muy interesantes porque plantean algo que otra película no había planteado. Sí. Y entonces te devuelven un viejo clásico, los zombies, de una manera innovadora. Entonces te sientes feliz de ver una película así. Lo mismo pasa con películas que tengan que ver con posesión, películas que tengan que ver con fantasmas, películas que tengan que ver con slasher, con asesinos seriales, en este caso en particular con la idea del culto satánico y todo esto. En realidad yo no estoy tan en contra, pero eso se debe más a mi temperamento de gourmet de las películas de terror. Yo no estoy tan en contra de que una temática agarre moda. Pero me preocupa cuando una temática empieza a construir fórmulas y los estudios y los directores deciden que ya no hay necesidad de salirse de esa fórmula. Que lo único que tienes que hacer es repetirla, ¿no? Es decir, Zombieland fue una gran película porque combinó terror y comedia. Todas tienen que ser por ahí, ¿no? Entonces hacemos personajes chistosos, metemos comentarios sarcásticos, colocamos sobrevivientes en la película y nos va a salir una buena historia. Y eso no necesariamente es cierto. Y hay ejemplos puntuales de cómo este tipo de cosas no funcionan o pueden ser llevadas hasta el absurdo, ¿no? Y en años en los que hubo películas como no sé, o sea, de repente teníamos cosas como Zombieland y esto iba desbarrancándose y unos años después estábamos produciendo Mi novio es un zombie, ¿no? Si hay un problema en cuanto a cómo degenera el género y cómo se va cayendo y desbarrancando el género. Esta película no es innovadora porque toque temas que nadie en el cine haya tomado nunca, sino porque saturados como estamos de ciertas maneras de asustarnos. Por ejemplo, si ustedes van al cine a ver películas, son nacidos de las películas de terror, se darán cuenta de que está el Scary Jump, la cara que surge de la oscuridad y nos lanza un grito, el giro de cámara que nos revela un monstruo enfrente, el alarido, la persona que va abriendo puertas y detrás de cada una de ellas esperamos que surja algo y abre la primera y no hay nada, y abre la segunda y no hay nada, y abre la tercera y no hay nada, y cuando abre la cuarta de manera despreocupada, ahí es donde sale el monstruo. El espejo en la puerta del botiquín, que cuando se cierra aparece una cara, claro. Todas esas fórmulas que ya están como muy hechas, de repente te saturan y entonces tú entras al cine voy a ver una película de terror que es idéntica a todas las otras películas de terror, incluso si su planteamiento es original o interesante. Y eso pasa con cosas como, no sé si ustedes fueron al cine a ver Verdad o Reto, Truth or Order. Ok, Truth or Dare era una película que en planteamiento sonaba bien. Veías el corto y decías, esto tiene posibilidades. Entraste a ver la película, saliste de ella y dijiste, hijos, acabo de perder hora y media de mi vida. En serio, qué mala película de terror acabo de ver. Si ustedes vieron, por ejemplo, La Ouija era como esa misma idea. De repente pasa con mucha frecuencia que entras a ver una película como muy bien aspectado, con mucho corazón, del yo quisiera ver tal o cual cosa. Y resulta que no, resulta que termina siendo frustrante o incluso francamente desagradable. Pero ahora, si quieren, podemos hacer una pequeña sinopsis. Sí, estaba esperando que lo dijeras. De Hereditary. Diría yo que alguien haga una pequeña sinopsis de Hereditary. No seré por yo. Cierto, sí, no. Aprovechamos para mandar saludos a Beto, cuarto integrante de Toma 3. Cierto, Beto. No dijo que venía para acá. Chévez. Yo recuerdo que dijo que venía para acá. Luego sacó la cabeza del automóvil donde venía, dijo, no hombre, voy para allá, espérate, aguántame un segundo. Yo oí el viento y a continuación un corte violento en la llamada. ¿Qué sería que se le cayó el teléfono? Yo espero. Puede ser. ¿O la cabeza? Sí. ¿Habrá caído? No. Se perdió la cabeza. Pero no la tenía perdida ya, esa es la pregunta. Bueno, un poco. Un poco. Siempre la... Bueno, le mandamos un saludo pensando en que a él odia la sinopsis, las sinopsises. Pero aprovechando que no está, vamos a hacer una. Sí. ¿Qué onda? Aviéntate la sinopsis, ¿no? Venga. Pues es una película que tiene un principio, Yo sabía que ibas a empezar con desarrollo y un final.
Se está acabando la pila de la grabadora, así que recomiendo que la Ok. aprovechemos este tiempo, por favor. Bueno, pues podríamos resumir sin... ¿Vamos a dar spoilers? ¿No vamos a dar spoilers? Tú elige. Bueno, de manera muy general, todo comienza cuando, digamos, la abuela de la familia fallece y pues tienen que asistir a su entierro, lo que empezará, digamos, posteriormente a esto a desenterrar algunos misterios o algunas situaciones no tan claras para toda la familia e iremos conociendo algunos detalles más de la relación que había entre todos los familiares con la abuela y principalmente podríamos ir de la nieta y de la hija de la abuela de la familia, ¿no? Que se empiezan a salir algunos, llamémosle, oscuros secretos que van a terminar siendo claves para el desarrollo de toda la historia. Podemos... Sí, fíjate. Mira, o sea, es una extraordinaria reseña, es una extraordinaria sinopsis, sin absolutamente ningún spoiler. Sí, no toca ninguna revelación, no hace ninguna revelación clara. Bueno, y a partir de ahora haremos todos los spoilers, así como no nos importa todo lo que te esforzaste para guardarlos. Ya, luego checamos. No. Bueno, tenemos esta sinopsis, que efectivamente podría ser una trama de, bueno, o sea, de muchas películas de terror. Pero a ver, yo aquí les pregunto, ¿qué es lo que les pareció que hace especial a El legado del diablo, a Hereditary? De manera que esta trama hace que la peli, más bien que con esta trama la peli destaque. A mí me gustaría comentar que me parece destacado que pese a no abusar de los recursos de los que estaba comentando Marco, y creo que es una película bastante bien planteada en la que das por hecho o aceptas el pacto de ficción, ¿no? Te crees lo que te están planteando, Sí. aunque se vea como un mundo ficticio, lo aceptas. O sea, creo que eso es lo primero. Lo segundo es que, pues pese a no ser, pues llamemos una innovación completamente fuera de lo normal, me parece que no abusa de otros recursos que en los que efectivamente te esperas ya un susto, ¿no? A mí, yo haría una comparación, no sé qué tan cercana pueda ser. Yo en alguna ocasión a la Casa del Terror de la Feria de Chapultepec, aquí en México, Okay, me gusta. me metí como 10 veces seguidas en un día. Sí. Porque digamos que mi escuela en ese momento había rentado, digamos, la feria, entonces pues, prácticamente no había gente. Me metí como 10 veces seguidas y pasé del punto a ir hasta atrás en medio de todos, protegiéndome de los, llamemos, peligros de la Casa de Terror, hasta aventarme de irme de guía. Y más bien yo, al momento de que ya iban a hacer los espantos, yo voltear y pintar a la gente, ¿no? O gritar yo o espantar a la gente, ¿no? Creo que a veces en las películas de terror, cuando se abusan de estos recursos que ya sabemos, pues la verdad es que yo soy de las personas que mejor asusto a la gente porque pues la película es francamente mala. Entonces empiezo a adelantarme un poco a los sustos porque es tan parecida la película que yo mejor espanto a la gente. Sí. Eso me trae O sea, consecuencias. eres de esas personas que espantan a los invitados con los que vas al cine. Sí, a veces. Ya. No siempre. Pero es cierto que sí estamos, bueno, las películas de terror, hablo en general, nos han condicionado mucho a ciertos elementos algo, ¿no? de producción que nos ponen en alerta, ¿no? Si la música empieza como a subir de tono o empieza a hacerse cada vez con un ritmo más frenético, más rápido, pues ya sabes que viene algo. Estamos acostumbrados a eso, es como parte de nuestra formación como gente que va al cine. Y sin embargo, efectivamente, Hereditary no abusa de estos sustos. De hecho, tiene muy pocos. Y durante una muy buena parte de la película, no sé si la primera media hora, la primera hora, como que solo hay un elemento sobrenatural, que es esta aparición que se le aparece a la madre. Y luego, después de eso, ya lo que vemos es como un drama familiar muy macabro, muy tétrico, trágico, muy trágico, pero algo sobrenatural como tal no lo vemos hasta ya muy avanzada la película. Y eso es algo que, bueno, a mí me parece notable, al menos
para empezar a hablar de lo notable de la peli. Es que en este sentido, Ari Aster, el director, hace algo que es muy curioso, que muchos directores han abandonado últimamente en el género del terror, que es una película, o pareciera ser que la lección es, una película de terror tiene que parecer una película de terror desde el principio. Sí. Es decir, desde que vemos los créditos tienen que estar escritos en sangre, Sí. ¿no? Tiene que haber ruido. Las cortinillas de inicio tienen que ser escenas tétricas. Los personajes parecen estar hasta el límite todo el tiempo. Y ocurre, o que son despreocupados adolescentes planeando cómo van a tener una orgía en la cabaña donde van a masacrarlos, o despreocupados padres de familia que caen en algún lugar que eventualmente se convertirá en un sitio de pesadilla, pero todo está como armado para, ¿no? Y eso fue bueno para una gran cantidad de películas. Pero hay otro conjunto de películas terroríficas que tal vez desafían un poquito las convenciones del género y dicen, yo voy a arrancar como una normal película de amigos, como una road movie, como cualquier otra cosa. Y sería como su principio de engaño. No es un engaño muy elaborado, porque lo cierto es que tú entraste a ver una película cuyo póster, cuyos trailers y cuya publicidad probablemente tenga que ver con el terror. Pero mientras estás en el cine, hipotéticamente te dan como la disculpa de durante los primeros minutos lo que vamos a ver no es una película de terror. Lo que vamos a ver es una película de otra cosa. Pondré ejemplos para que todo el mundo pueda imaginarse. Nosotros vemos Psicosis durante los primeros momentos y lo que vemos es la historia de una mujer infiel, más bien acá saliendo en una relación con un hombre casado, planeando y llevando a cabo un robo en su empresa. Luego viajando durante un largo trecho y toda esta secuencia es de tensión. Luego llegando a un hotel en donde un hombre medio rarón y amanerado de alguna manera, medio infantil, le renta una habitación y de repente brincamos a una escena de ducha que es una de las escenas claves del cine. Otro ejemplo, vemos La Bruja de Blair, que esta película arranca como tres amigos más o menos cordiales los unos con los otros, que se salen a documentar un viaje al bosque, ¿no? Parecen ser estudiantes de cine, que lo que pretenden es crearnos, más bien plantearnos una anécdota con respecto a unas personas que van a investigar sobre un caso paranormal, pero lo que vamos a ver es el making of de un documental. Claro. Y solo después de cierto rato, es decir, por ejemplo, La Bruja de Blair empieza a ponerse rara cuando ya llevamos 30 minutos dentro de la sala de cine. Psicosis empieza a ponerse rara cuando ya llevamos un rato en el cine. Y luego aparte tiene otro detalle de genio que es nos mata a la protagonista antes de que habíamos completado la mitad de la película y es como traumático, ¿no? Muchas películas de terror eficientes han descubierto que una fórmula efectiva para provocarle terror al espectador es primero ambientarlo. Tú no puedes sentir dolor, ni sentir terror, ni sentir desesperación, ansiedad, de ver masacrado o en jaque o aterrorizados a un conjunto de personas que no conoces, sí, claro, que no sabes quiénes son. Ese es el triunfo, por ejemplo, de Hereditary. Juega primero a mostrarnos quién es esta extraña familia y bajo qué extrañas condiciones están viviendo, ¿no? Nos plantea elementos que ni siquiera son concurrentes inicialmente a la película, pero que la van haciendo muy potente. El trabajo de la mamá como fabricante de maquetas y como artista, que de repente nos permite asomarnos a cómo está su cabeza. Eso es muy importante. O sea, inicialmente cuando empiezas a ver la película, empiezas a ver a esta mujer porque está creando mapas mentales de cómo está su estado de ánimo. De hecho, ahí inicia la película. Ajá. Sí, que es una especie de declaración de la película, que la primera toma sea un cuarto y que te metes en la maqueta y que la película empieza una vez que estás dentro de la maqueta, ¿no? O sea, las interpretaciones son muy variadas acerca de lo que se pueda sacar de esa toma, pero es una declaración de la peli. Y luego la película más adelante nos va a demostrar que esta declaración es completamente coherente. O sea, no es la única escena tétrica, macabra y enferma que esta mujer va a construir con
con Las sus maquetas. maquetas. O sea, no, de hecho ni siquiera es la más leve, ¿no? No. A pesar de que la película arranca con la habitación de moribunda de su madre y réplicas de ella y de su madre enferma en una cama, no es para nada la escena más enferma que vamos a ver en la película. No. Entonces, esta construcción es muy, muy interesante porque nos va permitiendo, o sea, nos hace sentir lo que en algún momento dicen que ocurre también con The Witch, con la bruja, que es esto de estamos asistiendo, era un promocional dentro de los cortos de la película. Es como si viéramos algo que sentimos que no deberíamos ver, ¿no? Esta película de repente hace muchos estos juegos, se asoma a intimidades Sí. que nos hacen sentir como medio incómodos, como de, hijos, aquí debería yo de discretamente cerrar una puerta o discretamente girar la cabeza en otra dirección. No debería yo estar viendo esto. Sí, sobre todo porque vas a ver que le ocurren cosas terribles a una familia que no es el modelo de familia, ¿no? Es una familia que desde el principio te muestran que tiene cosas raras. Ya sea la abuela o ya sea la niña, la mamá, el hijo, todos tienen así algún elemento, los diálogos como que no les puedes dar una lógica completa desde el principio, ¿no? Entonces, Como que sientes que hay siempre algo que no estás oyendo, algo, Exacto. como que llegaste tarde a la conversación y te falta un diálogo para entenderlo todo. Sí. Y es un gran acierto, se los comentaba fuera de micrófono, de casting. Sí. O sea, vemos a actores muy buenos en papeles muy bien colocaditos, pero todo el casting nos permite sentir esta extrañeza. Sí. Incluso la abuela muerta ahí en su féretro te da una sensación de algo no está enteramente bien, ¿no? Como una persona muerta en paz no se debería ver así. Y desde ahí te va haciendo insinuaciones muy curiosas. O sea, a lo largo de la película, por ejemplo, tanto en la escena del funeral como en las escenas en donde la familia se mueve entre multitudes, vemos este detalle que el director y escritor de la película, que Ari Aster sugiere y coloca en su guión, que es, no sé si se dieron cuenta, a mí me empezó a molestar desde el principio de la película y creo que esa era su intención. De repente voltear a la multitud y que haya caras sonriendo. Sí, sonriendo claro. en tu dirección, ¿no? O sea, girando como cara de conspirador, como mirándote y haciendo como jeta de aquí estoy, ¿no? Esa a mí durante la primera parte de la película me incomodaba mucho. Era parte de lo que me hacía sentir incómodo en la película. Como, esto no está bien, o sea, parecieran que estas personas viven efectivamente en una maqueta, viven en una jaula, viven contenidas por un escenario en el cual ellos no se dan cuenta de que son actores, ¿no? De que están metidos en un lugar y que hay un montón de gente alrededor viéndolos. Sí. Pero es lo que sugiere. Y esa incomodidad, a mí por lo menos, me llevó en algún momento de la película a decir, bueno, ¿en qué momento estos otros actores alrededor empiezan a interactuar? ¿En qué momento van a amenazar o a atacar o a moverse de alguna manera? ¿En qué momento van a hacer otra cosa? Cuando en realidad no, nunca lo hacen, están como todo el tiempo en segundo plano, todo el tiempo quietecitos, todo el tiempo ahí desaparecidos. Eso me gustó mucho, eso me parece un gran acierto de la película. Sí, que además realmente se revelan todos los secretos y digamos que toda la explicación de la película ya muy cerquita del final. O sea, es decir, como que en el momento en el que la familia o los protagonistas de la historia descubren qué es lo que está pasando, como que todo se colapsa, ocurre lo que se supone que iba a pasar y ya tú te enteras qué es lo que le da una explicación a todos los hechos extraños o sobrenaturales que viste en la película. Pero o sea, es muy hacia el final cuando tú te das cuenta qué es lo que realmente está pasando. Entonces durante casi toda la película tú tienes este sentimiento de que no sabes a qué te estás enfrentando como espectador, ¿no? Y si quieres empatizar con el protagonista o los protagonistas, no sabes a qué se están enfrentando. Entonces eso contribuye mucho a el terror, ¿no? El terror a que realmente no tienes ni idea de qué es la cosa que te acecha, de qué es la cosa que que está esperando detrás de un espejo o en las sombras de tu casa.
Y esa ignorancia es la que te mantiene en una ansiedad muy constante, ¿no? Y me parece un gran acierto. Sí, y, o sea, pese a que todos los, digamos, secretos o... Pues sí, todos los secretos se revelan hasta el final, a mí me agradó mucho que aunque podríamos decir que es muy bobo, muy sencillo, el director pone elementos clave a lo largo de la película Ajá. que podrían parecer, pues quizá que no tienen mucho sentido o que... O sea, no son de a gratis muchos elementos, ¿no? El sonido que hace una de las protagonistas con la boca, eventualmente no le das tanta importancia hasta momentos después en los que... De hecho, me tocó junto a una persona Ajá. que cuando se escucha de nuevo este sonido después de mucho tiempo, Sí. se Salta. espantó muchísimo, Sí, saltó, claro. ¿no? Ajá. Entonces creo que eso fue como muy bonito, como muy, podríamos decir, muy sencillo, Ajá. pero que no siempre se lleva a cabo, ¿no? Que los elementos que están en la película no se anda gratis. Entonces creo que gran parte del éxito de esta película es que muchos de esos elementos aparecen, pero después ya hacia el final es como una especie de vórtice, empiezan a tomar relevancia y empiezan a conjuntarse y nos empiezan a decir o a llevar hacia el clímax, ¿no? De toda la historia. Entonces creo que eso me agradó bastante, que todos los elementos que estuvieron importaron, ¿no? O fueron de alguna relevancia. Sí, de hecho hay varios que yo no terminé por, digamos, poder hacer embonar perfectamente bien en la explicación final. Y quizá aquí podemos comenzar a hablar de spoilers, ya para dirigirnos a las películas, digo, a las personas que también vieron la peli. Hay hay muchos mensajes escritos en las paredes de la casa, tanto en la casa real como en las maquetas que la madre hace, ¿no? Que parecía que uno pensaría que podrían haber formado un mensaje final revelador, pero creo que su intención no era esa, ¿no? Sino solamente mostrar que uno estaba tratando con entidades que hablaban un lenguaje arcano, antiguo, ajeno a nosotros, no lo sé, ese tipo de elementos, digamos que tal vez no me enteré de cuál era su relación con la explicación final, pero no dejaron de contribuir a mi inquietud total con la que estuve viendo la película. Es que al final creo que esta película, o sea, para todos aquellos que no la hayan visto, la gente que nos esté oyendo, Pues ya no la van a poder ver. que no la porque, hayan visto, ya salió de cartelera. Pues está nada, ¿no? Está Sí. nada, o sea, vayan a cazarla ya, Sí, ahorita. porque aparte es una película que vale la pena ver en cine. Sí, vale. Es una pena, pero es una película que les garantizo que si la ven ustedes en su No, también. habitación, solos, con los audífonos y en la computadora, les va a dar, sí. les va a dar un ataque por ahí un par de veces. Véanla, yo la fui a ver solo. Ajá. Fue una sensación agradable. Ajá. Víctor me había recomendado que fuera acompañado, no se pudo. Pero véanla acompañado, por favor. Bueno, creo que va a ser más agradable la. Sí. Digamos, depende qué tanto quieras tú mismo hacerte sufrir. Sí, o sea, si eres un gourmet de estas cosas. Bueno, que yo tengo una anécdota por ahí que yo había visto una película que no mencionó Marco, que no sé si la meterías en esta categoría, de Babadook. De Babadook. De Babadook. No la metería en esta categoría que mencioné antes por su origen, porque es australiana, Sí. no Me norteamericana. imaginé que no. Pero la mencionaría por completo como una nueva muestra del terror, porque aparte es una película que también hace enojar a mucha gente. Cuenta tu anécdota, pero es una película que hace enojar a mucha gente. Yo conozco gente que se enoja con esa película. Bueno, yo solamente iba a decir que esta película fue una película que disfruté bastante, que de hecho llegando a mi casa yo venía hablando con el Manos Libres con una amiga y estuve a punto de subirme a la azotea para ver cómo se veía la ciudad y seguir platicando, pero la verdad es que sí me sugestioné un poco, decidí no hacerlo y pensé que iba a tener más problemas para dormir porque cuando vi The Babadook no estaba en mi casa, estaba en la casa de mi chica en ese momento y de repente en algún momento de la noche desperté y se abrió la puerta de la casa y fue como, no manches, ¿qué onda, no? Resultó que era el gato de la casa el que estaba abriendo la puerta, pero de repente
levantarte y ver Tú que... estabas gritando en ese momento real. Y así de, ¡ah! No puede ser. No, pero, o sea, creo que es lo rico de estas películas, ¿no? Que en una situación normal sería como de, ¿qué ando? ¿Por qué se abre la puerta, no? Ajá, sí. Después de ver una película de terror con todo lo que traes en la mente y te vas a dormir, te sugestionas de una manera como, yo diría sabrosa, Sí, ¿no? o sea, hay un montón de razones por las cuales vemos películas de terror, ¿no? Y creo que cada una de ellas es válida a su manera. Esto que mencionas, pues, de meterte tanto en una película. A mí me queda la impresión de que es un triunfo precisamente de Hereditary, que viene de... hay una generación de cinéfilos en este momento que, por ejemplo, no ha visto cosas como El bebé de Rosemary, ¿no? La semilla del diablo. Y que no conoce esta idea de la persona inocente sentada en el centro, asediada por un extraño culto que de repente resulta que está todo alrededor. Citaría yo otra película de este mismo estilo sobrenatural y en esta mecánica, que es El hombre de mimbre, ¿no? De Wickerman, que también tiene esta mecánica, una sola persona que se debate en una gigantesca red que van construyendo alrededor de él un conjunto de personas con intenciones obscuras, ¿no? Hace en cierto sentido un homenaje, parodia a eso Edgar Wright con World's End, Ajá. con El fin del mundo, en esta mecánica de los amigos que se van paseando por distintos pubs, que en realidad están tomados por una potencia Sí, extraterrestre, ¿no? Que está dentro del secreto y que es una potencia en sí misma maligna, ¿no? Para la humanidad. Este juego de tú eres la víctima inerme y debatiéndose en medio de una gigantesca red tendida, no es nuevo en el cine, es muy recurrente. Cada cierto número de años aparece, pero yo, igual les mencionaba fuera del micrófono, existe un intento de crear algo análogo que fue la película de Darren Aronofsky, para que no la hayan visto, Mother, con Jennifer Lawrence, con Javier Bardem, con Michelle Pfeiffer, que resultó un fracaso porque Aronofsky trató de darle este sesgo paranoico sin conseguirlo, ¿no? Shyamalan hizo un intento relativamente similar con su penúltima película antes de Split, esta de la casa de los abuelos, en donde los niños visitan a sus abuelos maternos y resulta que sus abuelos maternos se comportan de una manera extraña y ellos no saben muy bien a bien por qué y empiezan a especular que tal vez sus abuelos maternos formen parte de algún culto o sean alguna clase de monstruo. Es un tema recurrente el de vemos un fenómeno y tratamos de unirlo en nuestra mente a otros fenómenos para darle lógica, ¿no? Esta película tiene eso, como de no sabemos exactamente qué es lo que está pasando alrededor de esta familia. Esta familia está siendo acosada, pero no sabemos cómo por qué. Empezamos a detectar que toda la culpa, si es que hay una culpa, es de la abuela. Parece la abuela haber creado esta maldición que ahora se abate sobre su familia, y lentamente esta maldición se va cerrando sobre ellos. Pero esa es, creo que la palabra clave para Hereditary. Es una película que nunca nos hace sentir tranquilos. Ajá, Que no nos deja, desde que comienza hasta que termina, no nos deja sentir tranquilos. A mí, por ejemplo, debo confesarlo, el final de la película no me gusta. No me gusta como espectador. O sea, yo salgo muy insatisfecho, porque es como, ¿qué acabo de ver, no? ¿Qué pasó? O sea, parecía que sí había una posibilidad, parecía que sí había una salida, parecía que sí podía triunfarse contra el mal, ¿no? No me gusta como, o sea, no es que no me guste como cinéfilo estoy enormemente satisfecho, Ya, me parece que es una película redonda, Sí. pero como persona salgo del cine diciendo, no, ¿qué pasó aquí? Como humano, ¿no? Ajá, Como como persona humano, viva. ajá, como humano solidario, Persona viva, ajá, perteneciente Claro, al género ajá. humano, digo, ¿por qué no? O sea, el mal triunfó aquí, esto Sí, no me gusta, claro. y creo que es la pretensión Sí. de es por lo que le supuesto. censuraba en algún momento y te Ajá, comenté sí, sí. a Get Out. Yo pensaba, de hecho, mucho en ti, en que tanto odiaste Get Out con el final de Get Out, cuando Sí. vi el final de Hereditary, porque Sí. dije, este final le va a gustar a Marco, Ajá. porque es satisfactorio Sí. desde el punto de vista narrativo de una película de terror. Sí, o sea, es como nos enfrentamos, tiene estos vínculos, no sé si llamarlos Lovecraftianos, porque no, pero son de estos Sí, vínculos, hay que llamarlos. ajá, de esta Ajá.
mecánica, no sé si ustedes llegaron a ver una película que se llama The Skull Key, la llave, le pusieron la llave misteriosa en español, donde hay precisamente todo este juego de intercambio de personalidades, donde una pareja es sustituida mentalmente por otra pareja para poder seguir vivos eternamente. Esta mecánica de acaba de terminar una película y no me siento contento, pero se supone que esto es lo que debe hacerme una película de terror. Una película de terror debe dejarme así, debe dejarme temblando, debe dejarme asustado. Esto es el final de una película de terror. Te digo, comparando con Get Out, en donde entiendo, o sea, Jordan Peele dice, no voy a terminar mi película con todo el mundo llorando, ¿no? O sea, si esta película terminara con los negros, los afroamericanos controlados por estos extraños científicos supremacistas que se roban sus propios cuerpos y los sustituyen, o bueno, intercambian sus mentes, el discurso que deja de fondo es: y los malos siempre van a ganar, fulano. O sea, el racismo siempre va a ganar, claro. La invisibilización de tu sufrimiento siempre va a ganar. Entonces ahí yo entiendo que desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la declaración social, Jordan Peele no puede permitir que su película termine mal, ¿no? Su película tiene que terminar con un atisbo de redención, con un atisbo de justificación o de justicia. Ese no es un problema que tenga Hereditary. Hereditary sí se puede deschongar, sí puede terminar en ese lugar horrible en donde las películas de horror como esta o una historia de horror como esta tendría que terminar. Sí. Además, bueno, ya que estamos hablando del final, ajá. El final es fantástico por cómo cambia el tono de la película en el momento en el que el hijo entra a la casa del árbol, ¿no? Porque deja de tener este tono, bueno, deja de tener la atmósfera como tan oscura y se convierte en una atmósfera casi celebratoria, ¿no? Fiesta, empieza, ¿no? O sea, de fiesta, empiezan a sonar instrumentos como de fiesta, de ceremonia feliz, ¿no? Donde van a pasar cosas buenas, ¿no? Y sin embargo tú estás viendo que toda la gente ahí está contenta de lo que está pasando, pero ese hecho es absolutamente desgarrador, ¿no? Sí, pues el triunfo del mal, ¿no? De hecho, es una escena bastante parecida a, digamos, si lo tuviéramos que comparar con una fiesta religiosa, me pareció muy parecido a un sábado de gloria, ¿no? Digamos, una de las mayores festividades de la religión católica, es como una fiesta así, celebración total, pero en este caso, pues no es de el Salvador, llamémoslo así, ¿no? Bueno, él es el Salvador, pero del mal, pues sí, uno de los dioses, ¿no? Uno de los príncipes del infierno. Entonces es extraño como estar en un ambiente festivo, pero un ambiente festivo del infierno, ¿no? Sí, o sea, y en ese sentido hay cosas de esa potencia. Les menciono Wickerman y su versión muy lamentable y moderna, pero que todo el mundo ubica más, que hizo Nicolas Cage, que protagonizó Nicolas Cage, El culto siniestro le pusieron, en donde hay esta misma escena. Y el problema es que, bueno, la película que protagonizó Nicolas Cage pecó precisamente de quitarle ese elemento, ¿no? Es decir, en la película que hace Nicolas Cage, en la reversión de The Wicker Man, Nicolas Cage, con su sobreactuación tan celebrada, con sus gritos, con que le ponen... es una película de hace como 5 o 6 años, más o menos, donde él está haciendo una investigación y luego descubre que es un culto y que él es la víctima. Y tiene una última secuencia bastante larga, donde le rompen las piernas, le ponen abejas en la cara, y como el buenazo de Nicolas Cage es, grita y se lamenta y llora y es súper sobreactuado durante la secuencia. En la película original de Wicker Man, el papel protagónico del Lord Isle, no recuerdo cómo se llama el personaje que hace Christopher Lee en este momento, Summer Isle, es un sacerdote pagano. Y efectivamente lleva un policía británico que hace lo mismo, pues, o sea, hace una investigación en una isla, hubo un asesinato misterioso, y al final el hombre, que es un tipo correcto, es un anglicano creyente y puritano,
es atrapado por este culto, metido en una enorme estatua de mimbre y lo encienden, lo queman, pues, lo encienden en llamas al monigote y lo sacrifican. La escena final tiene este mismo juego festivo, porque mientras que alrededor de este Wickerman baila un montón de gente que celebra que va a seguir teniendo primaveras, que va a seguir saliendo el sol, gracias al sacrificio de este hombre justo. En el interior del Wickerman hay un hombre, un anglicano, que sabe que está siendo sacrificado por demonios paganos y está orando. Para mí es una demostración en ese momento de los dos grandes triunfos ideológicos. Es decir, este hombre muere, pero muere como un mártir. Muere creyendo o sabiendo, desde su perspectiva, que va a ir al cielo porque es un mártir, es un asesinado por paganos. Y los paganos danzan alrededor de él, felices y festivos, porque acaban de hacerle un magnífico regalo a sus dioses. Le acaban de ofrendar a un hombre justo y puro. Ese triunfo que en esta película es apoteósico, la película es maravillosa por eso. En esta otra película lo vuelvo yo a ver, no tiene el contraste, es decir, aquí no vemos la pureza destruida, aquí la pureza la vemos representada en las víctimas, sí. Es decir, la vemos representada en un cadáver calcinado y en un cadáver sin cabeza. No tenemos más empatía en ese sentido, no hay a quien sentir el horror que hemos enfrentado, lo hemos venido enfrentando desde el momento en el que la hija muere, el papá está ya en llamas en la sala, la mamá es virtualmente decapitada enfrente de nosotros, en una escena que aparte a mí me enchina los nervios, sí, porque se tomó, el director es un sádico, me queda claro que es un sádico, el tipo se toma varios segundos para que oigamos el de alguien que se está decapitando a sí mismo y dices, esto cuánto más va a durar, ¿no? Y de hecho dura, además, más de lo que dura la escena que estamos viendo de la mamá, porque ya una vez que cae el hijo, tú esperas escuchar cuando cae la cabeza, ¿no? Sí. Y te lo da. Sí, o sea, te da todas estas satisfacciones. Entonces, tú ya asististe a la destrucción de una familia, y la destrucción es lenta y trituradora, devastadora, pues. Sí. Pero una vez que termina, efectivamente lo que dice José Ramón es muy cierto. El ambiente es festivo y extraordinariamente bucólico, es extraordinariamente religioso. Y eso creo que pudo haber incomodado. Bueno, yo lo noté en las personas que estaban en la sala de cine conmigo. Sí incomodó personas. Y sí incomodó al grado de que oías rechinar asientos y rechinar dientes. Y gente que terminó la película y se paró inmediatamente y se salió. Y yo dije, estas personas, si se dieran a su natural, tendrían que ir a reclamar el ¿por qué me vendí un boleto para esto, marrano? Yo no quería ver una película así de fea. Devuélvame mi dinero. Sí va mucho por ahí. Sí, porque además, puede que para las personas que estén más sensibles a ver su propia religiosidad confrontada así en escena, puedan encontrar en esta película pues un quiebre más o menos fuerte, porque lo que vemos es eso, pues es una ceremonia religiosa. Sí vemos evidencia de que existen los seres sobrenaturales, pero quienes fueron encargados de hacerlo todo han sido, pues, digamos que el culto, ¿no? La gente que sabe cómo hacer los rituales, los que asisten a las misas, ¿no? O sea, es una cosa social también, y el acto como tal tiene muchas similitudes con otros ritos de varias religiones. Sí. La película tiene muchas capitas interesantes para evaluar, pero me queda la impresión de que su historia básica y central es como lo más demoledor. En cine, no sé qué más vayamos a tener este año en terror, ¿no? O sea, no sé qué otras películas vayamos a estrenar. Pero si esta no es una de las películas más aterradoras, es la película más aterradora que este año va a ofrecer en cartelera, sí está entre las primeras 3. Fácil. Sí, seguro. O sea, si hay otras 2 cosas que le peguen en cuanto a la desesperación que genera y el horror que nos permite atisbar, va a ser un buen año del terror, porque implicaría que hay más de una película así. Esta es maravillosa,
por muchas razones. El único temor que tendríamos, y aquí haré eco de estas previsiones que luego tiene nuestro compañero Beto con esto, es mi temor es que aquí es que Ari Aster haya dejado aquí todo. Que como finalmente su carrera es solo cortometrajes y este es su primer largo, y que sea como este fue su garbanzo del libro, este es su sexto sentido, ¿no? O sea, hizo esta película y ya nunca va a poder hacer nada que llegue en potencia a esto, lo cual yo lamentaría personalmente porque es muy triste ver a alguien que baraja estas posibilidades y que después pues ya no se le ocurra nada más, ¿no? Bueno, yo nomás comentar que justo el final que sea pues una cosa festiva, pero una cosa festiva del mal, llamémosle así, creo que en algún momento me parece más aterradora porque creo que no es algo que esté lejos de mi realidad. Ya. Y no es que yo sea un fanático de jugar a la cuija o hacer... No eres, pero... Cállate, ¿quieres morir o qué, demonios? No, porque justo, bueno, si ustedes han ido, bueno, a la gente que vive en la Ciudad de México, si ustedes han ido a la Cineteca y han caminado enfrente de la Cineteca, hay un panteón. Y en ese panteón suele haber tiradas por ahí gallinas, cabezas de gallinas, cabezas de palomas, como parte de rituales satánicos que se llevan a cabo. Y a mí me ha tocado ver cerca de vías de tren, incluso en el Panteón San Isidro, que recientemente pasé por ahí, pues escenas tétricas, ¿no? Cerca de las vías de tren es común encontrar pedazos de animales, cabezas, patas, y la escena creo que más tétrica, quizás la siento más tétrica porque es muy reciente. Iba a casa de un amigo y justo iba por el lado de la barra del panteón, y de repente pues se sentía un olor muy fétido, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a ver un perro por ahí, una cosa así. En realidad de repente mi sorpresa, y fue muy aterrador esta escena porque volteé hacia arriba y veo una especie como de bolsa o saco, una cosa por el estilo, atorada como entre el alambre de púas del panteón. Es una barda aproximadamente como de 2 metros. Y lo impresionante fue ver que dentro de esa bolsa sobresalían 4 patas de cabra. Entonces, no sé, o sea, una pata, o sea, 4 patas que no sé si tenían medio cuerpo ahí sin cabeza, pero era una cabra pequeña, ¿no? Entonces, sí fue una escena como bien aterradora porque uno iba caminando tranquilo, empiezas a sentir este olor fétido, volteas hacia arriba y por fortuna eso no estaba fresco porque pudo haber volteado hacia arriba y empezado a llenarme de fragmentos de lo que sea que estaba ahí. Entonces creo que hay una escena también en la que suben al ático y esto es como bastante fétido. Entonces sí fue como, oye, es que esto no podría estar muy lejos de suceder, ¿no? O sea, está como esta parte en la que uno está, la misma dinámica de la ciudad te permite de alguna u otra forma estar cerca de rituales satánicos. De religiones, de cultos. O de religiones, de cultos, muy cercanos a lo que podría ser la película. Aquí se hace en realidad, ¿no? Pero tener tan cerca esas realidades con gente con la que posiblemente podríamos estar conviviendo y que no sabemos. Aquí en el parque enfrente, pues, mi perro ha desenterrado cabezas de gallos. Sí, aquí en el parque. Entonces, sí, bueno, es que creo que aquí tendríamos que hacer como un pequeño paréntesis, ¿no? Para todas las personas que vivan en México, de los que nos escuchan, no sé cuánta gente vive en México, creo que la mayoría. Para todas las personas que viven en general en Latinoamérica, que son pueblos muy imbricados precisamente con estas tradiciones animistas, es decir, son predominantemente católicos o predominantemente cristianos, pero hay muchos elementos de folclore naturales a cada lugar, la brujería, la santería, el vudú, y la magia negra, verde, blanca, y en todas estas formas. Entonces, hablando, por ejemplo, ustedes lo conocerán, hablando de el caso particular mexicano, en México, en la provincia es mucho más amplio, pero incluso en la Ciudad de México, yo me atrevería a decir que 1 de cada 3 personas que haya vivido en casa propia o en departamentos no excesivamente grandes, se ha enfrentado, por ejemplo, a abrir su puerta y encontrar bolsas, cajas o pañuelos
llenos de tierra, con mezclas de insectos, con cadáveres de animales. Es enormemente común, depende del rumbo de la ciudad, es decir, aumenta muchísimo más hacia Xochimilco, hacia Tlalpan, hacia Milpalta, y decrece un poquito más si nos referimos a la Roma o a la Condesa, pero la Ciudad de México, como lugar que recibe a gentes que vienen de muchos lugares del país, es receptáculo de toda esta mística particular. Creo que eso es lo otro que sorprende de la película. Su mística, toda esta mecánica macabra en la que están jugando, no sé qué tanto se parezca a las tradiciones anglo. Claro. Podríamos pensar que finalmente es magia druídica y que tiene estos elementos parecidos. Pero de que se parece mucho a las tradicionales o a las tradiciones sobrenaturales más americanas, más latinoamericanas, se parece. Esta idea del culto realizado entre vecinos, esta idea de los elementos macabros que ocurren a pocas casas, esta idea de que la bruja local en realidad es una persona conocida por todos, pues es alguien a quien podemos referir. Todos esos elementos están allí, ¿no? Presentes, y creo que por eso es que de repente pueden llegar a permear tanto en uno, porque lo piensas y dices, ok, no exactamente así, no como lo estoy viendo retratado, pero de que a mí podría ocurrirme algo de este estilo de rareza, hijos, igual y sí, tampoco estamos tan lejos. Eso es lo otro que una buena película de terror tiene, conjura miedos, conjura demonios, conjura temores que allí están para ti, que no te son completamente aliens, ¿no? No es como, no sé si te ha pasado, cosa de que estás en el penthouse y de repente decides mover el techo de cristal para ver las estrellas y observas que una estrella se mueve raro. Sí. O no sé si ya viajaste en una nave espacial y te abordó un xenomorfo. O sea, también... Sí, que ese, por ejemplo, podría ser menos extremo, pero es así como o onda de que estás viajando en alguna aerolínea, en un yate o en una aerolínea privada y de repente te asomas por la ventana y ves un gremlin, ¿no? Desarmando la del avión. Como que son miedos que, por ejemplo, mucha gente aquí puede tomar incluso a broma, no forman parte de tu cotidiano, ¿no? Digamos que duran lo que dura la película, ¿no? En cambio, los que son mucho más cercanos se quedan contigo semanas, ¿no? O sea, si de repente tú tienes una vecina rara a la que se le va un ojo y que de repente la ves trasteando en la basura a las 4 de la madrugada, dices, esto no es normal, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Sí. Ya está empezando a dar miedo. Hoy está así. Hoy está empezando a dar ruido. Así porque pues aquí... Y yo me tengo que regresar a mi casa. Tú te tienes que arreglar solo en la noche. Yo digo que podemos parar. Y te puedes ir caminando, pues ¿qué? No te da miedo. No me dices que te da miedo. No está tan lejos. No. Mi recomendación personal sería... láncense a ver Hereditary si es que cines donde la puedan encontrar, y si no, pues esperan que salga para que la puedan ver en su sala. Sí, pues esperen. Si la pueden ver en su sala, en ese caso inviten a una o más personas para que los acompañen. Que sean gentes que los quieran mucho, porque si no, si es así como de voy a darme a conocer con mis amigos con esta magnífica película, probablemente no les vuelvan a hablar. No. Yo estaba pensando mucho, fíjate, en que mi mamá y quizá muchos papás de nuestras generaciones siguen hablando de El Exorcista como una película que los espantó terriblemente, ¿no? O sea, que no iban mucho al cine, de repente tomó mucha fama El Exorcista. Fueron a verla y así como fue la película que más me ha espantado en el cine. Y yo no había tenido una experiencia de peli de terror ya de adulto, digamos, que me espantara así, porque de niño pues vi pelis que me dejaron pensando mucho eso y otras tantas, ¿no? Como Jurassic Park, dijiste. Así, mamá, vigila checa que no haya dinosaurios en mi armario. Como Toy Story, te da miedo que los muñecos cobrarán vida. Juega bonito. Sí. No. Juega bonito, Víctor.
Pero, o sea, como ya de adulto, ¿no? En el sentido, como persona que se puede proteger psicológicamente de los sustos que ve en el cine. Y yo me imagino que fue una experiencia más o menos similar a esta que yo pasé con Hereditary. Ustedes no están para saber, los amigos que nos escuchan, pero mientras Víctor habla de su adultez y de la manera en la que enfoca con una actitud adulta el cine, el sobre hace carantoñas así, dice adulto, así, por favor, ¿por qué estoy grabando con un adulto que tiene un pañal enfrente de mí? Entonces, sí, yo soy más fan del terror, entonces yo cada cierto número de días, me atrevería a decir, de semanas al menos, entro al cine y me doy un buen par de sustos en el cine, ¿no? Lo que ocurre es que la mayoría de las veces, lo he dicho otras veces, tienes que hacer un gran esfuerzo para esto, ¿no? Sí. Tienes que hacer excesivas concesiones, ¿no? Es como cuando un amigo te cuenta una historia de terror, ¿no? Entonces de repente hay amigos que te cuentan historias de terror que son muy difusas, muy extrañas, se distraen, repiten, adelantan el terror, y ya sabes para dónde va su historia, y de repente te resulta como más complicado espantarte, ¿no? Entonces tienes que hacer esfuerzos de concentración y fingir que no oíste tal cosa para que te sorprenda, es decir, te requieren un esfuerzo mayor para asustarte. Y hay películas, como hay amigos que te cuentan historias de terror, terriblemente envolventes, ¿no? Que son muy buenos narrando, que crean muchísimos detalles, y que resulta muy sencillo, o sea, 3 minutos después de que fulano está hablando, estás mirando por encima de tu hombro para ver si no hay nada raro. Hereditary es de esas películas, es de esas películas que no requieren gran esfuerzo. De hecho, para mí, no requieren ningún esfuerzo para espantarte. O sea, tú empiezas a verla, 10 minutos después de que la película empezó estás incómodo, y muy probablemente 30 minutos después, si has seguido la película, si no empezaste a decir, hey, no pasa nada, ¿dónde está el diablo que me prometieron en el título? Que solo te lo prometieron en el título en español, pero bueno, así. Después de media hora de ¿dónde está el diablo? Y que no aparezca, pues sí te vas a parar y te vas a ir, ¿no? Dirás, ay, qué película tan mala. Pero para quienes estén dispuestos a continuar de la mano de Aster, la primera media hora, va a haber un momento en el cual este tipo te va a sujetar fuerte de la mano y ya no te va a soltar. Y va a empezar a correr y te va a empezar a arrastrar. Y bueno, el deseo es que llegues completo hasta el final del viaje. Esa es la gracia de Hereditary. Es una película que no cuesta, bueno, no te requiere demasiado trabajo para sacarte del cine francamente espantado. O sea, francamente deseoso de pues vámonos para la casa, me cubro con una cobijita y mi cobija protectora y finjo que nada de esto pasó. Yo todavía tuve que pasar al baño al final de la película. Era la única persona en el baño. Entonces en ese momento caí en cuenta, así como estoy haciendo el baño y atrás de mí hay un espejo. Y ya que terminé dije, no, creo que no me voy a lavar las manos porque tendría que... Y salí, dice, y le di la mano al de los boletos, así con el muy buena película. Y así, te aprecio. Superé mis temores, si eso te preocupa tanto, sobre me lavé las manos. Pero toda la experiencia de estar solo en un lugar así, con ruidos alrededor de la tubería o de lo que sea, y la conciencia de que hay un espejo atrás... Y la conciencia de que tal vez mi reflejo me iba a sonreír, como en esa escena de la película. Era muy impresionante. Sí. Tenías que sacarlo. Estaba quemándote por dentro, ¿verdad? Era así como, no puedo guardarme eso. Arruinó un momento de terror. Sí. Fíjate que yo personalmente a mí me pasó también porque voy a un cine en Ajusco. Y en este momento ese cine tiene la mala ocurrencia de estar en remodelación. Entonces parte de sus salas están cerradas. Y nosotros fuimos a la última función, ¿no? Entonces no era una sala tan llena. Sigo agradeciendo que no haya sido una de esas famosas salas vacías, porque solemos ir a estas salas y terminamos viendo la película prácticamente solo Grace y yo. Y de repente es como muy traumático, así volteas a un lado, volteas a otro y es como... yo espero que no te vayas a mover en ningún momento, que vayas a querer ir por más palomitas o al baño, porque voy a empezar a berrear, ¿no? Entonces,
En este sentido, la sala tenía gente, pero efectivamente ayuda mucho a la atmósfera emocional de una película esta ambientación de sala oscura, ruidos extraños, que te levantes y salgas no directamente a tu camita y a hacerte bolitas, sino por pasillos y a un baño alejado en donde tal vez no haya nadie y pensando son las 12 de la noche, de aquí salgo a un estacionamiento desierto, ¿no? Sí, yo personalmente deberé decir, gracias señor Aster, me provocó usted 30 minutos de genuino terror posteriores a su película. Veré con mucho gusto la que sigue. Veré con mucho gusto la que sigue. Sí, digo, yo lo comenté muy al principio, en realidad saliendo del cine, de hecho yo le estuve rascando, digamos, porque la única función que encontré en un horario en el que alcanzaba un transporte público, era en un cine acá, fue en Manacar. Manacar, sí. Manacar, entonces es una plaza bastante iluminada, entonces ahí no había tanto problema con los baños solos. El problema más bien fue llegando a mi casa, porque yo les comentaba que hablaba por teléfono y pensaba subir a la azotea como para ver la ciudad y terminar de hablar por teléfono. Pero es una azotea un poco oscura y la verdad es que sí, le saqué. Es una azotea que de repente puede ser un poco conflictiva. Estás aceptando y está quedando grabado que te dio gallinita. La neta sí. O sea, la neta iba subiendo yo no te voy a decir ya nada. en el descanso. Sí se hizo pop la palomita. es lo que estás Iba en el diciendo. descanso hacia arriba y dije, hijos, ese es el momento en el que se puede cortar la transmisión por teléfono, entonces mejor la veo, sigo hablando en mi cuarto, Ajá, por sí, fortuna. y aparte, la chica con la que estoy hablando puede tener el dudoso privilegio de oír mis berridos. Y pues, no me vuelve a hablar. Sí. Y además, por fortuna ese día había sido un día bastante ajetreado, entonces llegué a casa y quedé profundamente dormido. Presiento que hoy la voy a sufrir al momento de querer dormir o despertar en medio de la noche. Así es. Gracias, imbéciles. Gracias, Toma 3, Por por hacerme recordar. recordar. Por revivir mis terrores. Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a dejarlo aquí para que ya Sobre pueda irse a sufrir su noche. Este episodio de Toma 3. Les agradecemos mucho por haber escuchado. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en la plataforma misma de iVoox, como el comentario de Pollo Cinéfilo que recibimos recientemente. El pollo cinéfilo, que no tiene nada que ver conmigo. Sí, no. A pesar de que soy yo, es una cuenta que manejamos entre varios. Sí. Claro, haciendo una crítica pues muy constructiva del episodio de Increíbles 2. Pero, oye, no es la única. Le coloqué hace algún tiempo un comentario para completar una información que dimos en uno de los primeros programas. Claro, pues es que, ¿quién recuerda lo que pasó en 2017? Era un mundo completamente distinto, diferente. sí. No, entonces, yo allí coloqué ¿cómo se llamaban estas películas de Manuel Sommers que no recordé? Entonces, no soy esencialmente trolesco. No. Mis comentarios siempre están llenos de deseo de mejorar. Y bueno, el hecho de que hayan hecho... Cállate. Te voy a dar un mananazo. Así, el hecho de que hayan hecho ustedes un programa de Los Increíbles en mí me ofendió terriblemente. Pues es que nosotros te dijimos, Marco, Los Increíbles, y tú dijiste, no, tengo cosas mejores que hacer. Eso es real. Pues no puedes estar en todos lados cuidándolo todo, Marco. Sí, no pero eres, la CIA. No soy... No eres Putin. Tampoco. Sí. Aparte de la vi como el sobre se refrenó no eres Putin, pero si le quitamos un acento dice si eres. Vámonos ya porque ya vi. Estás llevándonos a lugares que no queremos estar. Estuvieron con ustedes José Ramón Sánchez, con cuenta de Twitter por si quieres Lunático 9777. ¿97? 77. Hemos estado dando mal. ¿Qué dijeron? Como el 76, bombero atómico. Sí, 777. Había una única labor, había un hueco. Pues te hemos estado fallando, amigo. Marco Antonio Santiago, @Pollo Cinéfilo. También en nombre de Roberto Chávez. Chávez Ro. Y bueno, Víctor Hernández, @Víctor Rogelio.
Nos despedimos recordándoles que pueden dejarnos también comentarios en @toma3podcast en Twitter o toma3podcast@gmail.com y nos escuchamos pronto. Síganos también en Facebook, por favor. Y ya sí. tenemos canal de YouTube donde está el pasado, o sea, los episodios muy tempranos. Aunque el Beto está salteándolos porque acaba de Sí. subir Isla de Perretes. Se Entonces, manda solo, ajá, Beto. sí, Ay, o sea, Beto sube uno de los viejitos y sube uno de los nuevos, entonces, Campechano el muchacho. sí, le está campechaneando. Por cierto, también los comentarios nos han pedido Javi Cabrera, quien enviamos saludos, y un anónimo que hagamos una retrospectiva de ¿De Wes Anderson? De Wes Anderson. Sí. Sería bueno, ¿no? Él lo recomendó y un Está interesante. anónimo dijo Abuelita de Batman. Yo secundaría también. Terciarías. Yo no. Pues no vengas y yo, ya, o sea, como yo no, acostumbras. fíjate, yo no más porque no le quiero dar gusto al Cabrera. Fíjate. Pero sí. yo era una O sea, petición que pensaba Me hacer. parece que sí, en todo caso, estoy dispuesto a hacerlo si aclaramos al principio del programa Que es una petición mía. y esto no tiene nada que ver con los lloriqueos Bueno. del Cabrera. Lo vamos a Ok. considerar, es lo Sí. que yo diría. Ajá. O sea, está sobre la mesa. Así que, bueno, nos despedimos entonces con mucho cariño para todos los que nos oyen, Sí, claramente. para los 3 que nos oyen. Muchas Gracias. gracias. Adiós. Adiós. Don't cry, Shirley, don't cry. Goodbye, Tootsie, goodbye.